¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando esta mañana de lunes con un montón de datos muy contundentes que estamos procesando, mirando resultados y básicamente vamos a estar, quédense por eso, porque es muy bueno el trabajo que se hizo. Varios colegas participaron en torno a qué pasa con esta Cámara de Diputados, qué pasa con senadores a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos representantes, los elegidos en un muy particular domingo 26 de octubre, donde es cierto que algunas consultoras habían dicho que el oficialismo iba a llegar al 40% de los votos a nivel nacional, pero la verdad que estaban en minoría. Muchos indicaban que el oficialismo iba a estar, el gobierno decía eso, garantizando un número de por lo menos el 35%, que iba a haber 3/3, pero las victorias del oficialismo con mucha contundencia otra vez en la ciudad de Buenos Aires, con muy buenas elecciones de Patricia Bullrich y de Fargosi. La victoria por un punto en la provincia de Buenos Aires, un poquito menos, de Diego Santilli, en una elección complicadísima para el oficialismo. Hubo que bajarlo a José Luis Espert, venía de una derrota por 14 puntos. Victoria del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, victoria del oficialismo en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, casi que duplicó el segundo el diputado Petri. Entre Ríos, bueno, todo eso se va a reflejar en el nuevo Congreso, así que ellas están trabajando desde muy temprano, incluso a costa de su salud. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice Caro Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Bueno, con pocas horas de sueño, sí, por acá como todos, ¿no? Sí. Muy tratando de digerir un poco estos resultados realmente impactantes, Pato. 15 provincias se pintaron de violeta, 15 de las 24. 7 fueron donde ganó el peronismo a través de Fuerza Patria u otros sellos aliados. Y 2 nada más ganaron fuerzas locales, que fueron Santiago del Estero, el gobernador Zamora, aplastante triunfo de Zamora, Sí. Y en el caso de Corrientes con la fuerza del gobernador Gustavo Valdés. Muy floja cosecha por parte de Provincias Unidas, muy por debajo de las expectativas. Vamos a estar detallando algunos casos. El de Córdoba es realmente impactante. El resultado donde la Libertad Avanza termina ganando 5 bancas de las 9 que había en juego. Y así se replica en otros casos. Santa Fe, por ejemplo, Provincias Unidas termina ganando solamente 2. En Buenos Aires se quedan sin banca. Florencio Perdóname, Randazzo queda una cosa fuera. y ya la saludo a María, pero algo en Córdoba que también es muy llamativo. Competía Schiaretti y competía Natalia de la Sota frente a Roca, que la verdad era un desconocido para el gran público, es el otro dato. Te voy a ¿no? decir un dato. Dale. Si sumas los votos de Schiaretti con los de la Sota, no llegan a igualar siquiera los votos que obtuvo Roca, un desconocido 30 absoluto. años gobernando Córdoba, Schiaretti con el gallego de la Sota. Fuerte, un baldazo de agua fría en el oficialismo local. Y bueno, Pato, vamos a estar detallando un poco cómo quedó el mapa del recinto, en mi caso de diputados, porque el oficialismo, por supuesto que alcanzó sobradamente el tercio, pero además se acerca mucho a los 129, ¿no? Es un escenario que supera altamente las expectativas que tenían, así que todo festejo, ¿no? En la Libertad Avanza. ¿Qué hora trabajó, Caferata? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo anda de salud? Bien. Pero con alguna para ñoñería, atrás, ¿no? Pato Méndez encima. ¿Viste? Mirá Me cómo fui estás. a cubrir a La Plata. Upa. Llegué a las 2:30 de la mañana a mi casa. Upa. Un clima de un funeral había Claro. en el búnker de Fuenzapate, ahí en el Hotel Claro. Ambrizo. Si quieren, después charlamos un poquito de eso, porque aparte se estaba viviendo un microclima en el peronismo durante la jornada del día domingo. Se toma una decisión de que todas las tribus peronistas vayan al Hotel Gran Brizo para poder dar una imagen de foto de familia, pero también de victoria. Fue Máximo Kirchner, Guado de Pedro, que no estuvo Sergio Máximo Massa, en septiembre. Que no estuvo el 7 de septiembre cuando el peronismo ganó por 14 puntos. Van en esta ocasión porque pensaban que iban a ganar. ¿Y cómo van transformándose las caras? Desde las 4 de la tarde, 6 de la tarde, a las 7 empiezan los primeros rumores de que los datos que ellos tenían de algunas de las actas no estaban siendo los datos oficiales.
cambió totalmente el escenario, se encierran en un piso de arriba, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, una vez que se conocen los datos finales, y se termina llegando a la conclusión yo te digo la verdad, qué sé yo, imaginar que el peronismo podía perder, aunque sea por menos de un punto, después de ganar por 14, es como la verdad, ahí... yo no lo tenía nada, salvo un consultor, Christian Boutier había dicho eso y algún otro había acertado. Y el efecto que dicen es que hay mucho temor a otra victoria peronista, que como los 14 puntos de septiembre desataron una participación de decir, che, otra vez el peronismo no, pero no sé si es el único argumento. Me parece que prestar atención a varias variables y lo quiero conectar más allá de Provincia de Buenos Aires con lo que decía Caro. Efectivamente, en Provincia de Buenos Aires hay un problema, que el peronismo perdió 300.000 votos. De la elección de septiembre a la elección de octubre, y eso va a ser motivo de discusión interna del peronismo. Tal vez también hubo más votos. La Libertad Avanza ganó casi 900.000 votos más que había tenido en septiembre. El tema es que más allá de la discusión interna del peronismo sobre el error o no de desdoblar, porque fueron los pases de factura durante la jornada de ayer, hay una discusión que tiene que ver con que la Libertad Avanza ganó en todo el territorio nacional, no ganó solamente en la provincia de Buenos Aires remontando por 14 puntos. Y son estos datos que en Córdoba, que el hecho de que los votos juntos de Schiaretti y Natalia de la Sota, que había una discusión de que como iban por separado la Libertad Avanza podía ganar, ni siquiera juntos hubiesen podido ganar la Libertad Avanza. En la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich termina sacando un 50% de los votos, después de un panorama que parecía que le iba a ir peor. Y los votos que sacó Patricia Bullrich son más de los que había sacado Manuel Adorni y Silvia Los Penatos juntos en la elección legislativa. Y perdóname, y una cuestión, porque no es como el gobierno había dicho que íbamos a estar con el riesgo país a 300, 400 puntos y el dólar en el piso de la banda, que es, bueno, uno hubiese entendido, che, bajó mucho el riesgo país, el gobierno se puede endeudar, el dólar está absolutamente controlado. No, tenías un dólar a 1.500, un riesgo país a 1.100 puntos, y sin embargo esto donde es el sello fundamental, porque no es la figura en Córdoba de un gran candidato o en Santa Fe. No. Es el sello, peor momento la verdad. del gobierno. José Luis Espert acababa de caer en desgracia por los vínculos con Fred Machado. 2 ministros le habían anunciado la renuncia la semana previa a las elecciones. Donald Trump había tenido que hacer un salvataje financiero para poder llegar a octubre, y en su momento más complicado de la interna, Javier Milei saca 40% de los votos a nivel nacional y arrasa y elimina del mapa Provincias Unidas, que es el gran derrotado, me parece, aparte de Kicillof y el peronismo, de la elección del día de ayer. La polarización, vamos a ver cómo después se traduce en la red de alianzas que hay en el Congreso. Pero la derrota y la desaparición del mapa de Provincias Unidas es un dato respecto a los votos que sacó la Libertad Avanza. Ya voy a los títulos, pero 10 segundos, dame un título que estabas ahí con frío. Además, hoy a la mañana me levanté, había una mínima de 6 grados, como muy loco. Perdóname, la vi a la intendenta de la Matanza, de Quilmes, Mayra Mendoza, y también a la diputada Cariñano diciendo algo previsible, pero el momento parecía también un poco llamativo. Cristina nunca se equivoca, Cristina siempre tenía razón. ¿Viste algo en La Plata de eso? Sí, los primeros que salieron a hablar mientras se fumaban un puchito a la espera del acto de cierre en Fuerza Patria fueron los dirigentes de la Cámpora que estaban presentes, y la línea general era todo, decían lo mismo. Cristina tenía razón, le dijo a Axel en abril que no había que desdoblar, Axel por un capricho decidió desdoblar igual y por eso estamos en la situación que estamos. ¿Cuál es el análisis que hace la Cámpora, el análisis que hacía el cristinismo? Que las elecciones del 7 de septiembre funcionaron como una PASO, esa PASO terminó de azuzar un poco el voto antikirchnerista, asustó respecto a la posibilidad de un triunfo del peronismo, y ello llevó a que muchos votantes terminaran volcándose a votar a la Libertad Avanza. Y eso es lo que permitió la diferencia en la provincia de Buenos Aires y también el triunfo en gran parte del país. Imposible demostrar que si no había elecciones del 7 de septiembre vos podías ganar ayer. Contrafáctico. Exactamente. Es que es toda una discusión contrafáctica, y que después está la otra variable que se choca con el hecho. Está bien, eso puede explicar la diferencia de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y efectivamente una polarización de hecho que se dio, que chupó todo el resto de los votos, y que tenés que Florencio Randazzo, que no pudo ni siquiera ingresar a la Cámara de Diputados. También. Ahora, no explica lo que pasó en Santa Fe, no explica lo que pasó en la provincia de Córdoba, no explica lo que pasó en Chubut o en Tierra del Fuego. Entonces, es una discusión... Y también es contrafáctico, pero algunos consultores hoy decían, mirá, hoy parece un tema lejano, pero la verdad, el rol de Catopodis como candidato en su lugar, que era la primera, de la vicegobernadora en la tercera, eran candidatos que tiraban mucho,
tiraban mucho, muy conocidos, no era el caso de esta representación. Pero bueno, vamos con los títulos y ya seguimos. Hay un montón de gráficos, un montón de números para mostrar. Títulos después de la elección de ayer. A ver. Elecciones legislativas, La Libertad Avanza ganó más de 60 bancas tras el resultado final. Elecciones 2025, el oficialismo ganó en 6 de las 8 provincias donde se elegían senadores. Ampliamos en un ratito. Emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la invitación a Patricia Bullrich. Se reúnen mañana martes a partir de las 11. Sí, sí, che, y mejor que nunca. Otro dato, la verdad, histórico en estos últimos 40 años, todos los números, 95% de los votos a las 9:30 de la noche, ninguna objeción. Hay que Eso decir, funcionó relojito. el sistema de boleta única que debutó a nivel nacional lo hizo con éxito, ¿no? Sí. En cuanto a que los resultados estuvieron temprano, no hubo grandes inconvenientes, por lo menos que se hayan conocido, tampoco denuncias. Lo que uno podía ver, el clima, era que se podía votar fácilmente, así que creo que prueba superada, ¿no?, para la boleta única. Ayer el presidente habló, leyó básicamente conceptos principales, habló mucho de lo que va a pasar en el Congreso, porque vamos a tener número, pero las grandes reformas. Yo por lo que estoy viendo, después por eso están María Caferata y está Caro Ramos, me parece que el gobierno va a estar muchísimo más cómodo en diputados, la verdad que hasta parece muy factible llegar a 129. No hice los números tan finos, me parece que en el Senado a lo mejor puede ser un poco más complicado, pero bueno, comenzamos con usted, Ramos, primero. Vamos, dale, y nos dividimos, yo voy a comentar de diputados y María de por Senado. Primero, Pato, hablabas del discurso de Milei anoche, 3 definiciones. Sí. El Congreso más reformista de la historia, vamos a ver si esto se concreta, ¿no? Sí. A ver, el oficialismo no va a tener quórum propio, de modo que tampoco estaría tan optimista, pero sí, obviamente, el panorama es muchísimo más favorable que el actual. Llamó a buscar acuerdos básicos con todo el espectro no kirchnerista. Sí. Habló de acuerdos básicos, obviamente todo un conglomerado de diputados que superan los 40, donde el oficialismo va a tener que ir a buscar presencias y votos, ¿no? Y otra cosa que dijo Milei, Pato, 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado. Ese es un poco el mensaje o el balance que hace el oficialismo. Es la lectura que hacen respecto al voto es las reformas no podían quedar a medio camino, ya llegamos hasta este punto, completemos lo que falta, ¿no? Que es un poco las reformas que se vienen acá, reforma laboral, reforma tributaria, veremos qué pasa con esas iniciativas. Tenemos un mapa del recinto. A ver, vamos a hacer algunas aclaraciones previas respecto de esto. Vamos a ver reacomodamientos en los próximos días, ¿no? Esta no es la foto final. Pensemos que, por ejemplo, en las listas de La Libertad Avanza ingresaron también candidatos del PRO y de la UCR. Vamos a ver, por ejemplo, los candidatos del PRO que ingresaron por las listas libertarias, como por ejemplo el caso de Diego Santilli, Sabrina Smechet y otros, ver cómo se posicionan esos diputados, si en definitiva sigue existiendo el bloque PRO como tal y si esos diputados forman parte, si se suman a La Libertad Avanza o si se arma un bloque intermedio de, lo podríamos denominar libertarios blue, ¿no? Un bloque que sería como aliado fiel del oficialismo, ¿no? Va a ser interesante ver esa dinámica. Lo mismo de la UCR, recordemos que quedaban 3 nada más diputados radicales, el bloque se vio muy diezmado, bajó muchísimo la cantidad. Pero en definitiva vamos a tener que esperar a ver cómo confluyen estos reacomodamientos para ver la foto final, Pato. En definitiva, el escenario que vas a tener es un bloque grande de oficialismo y aliados, un bloque grande de oposición dura, que lo va a conformar el kirchnerismo y la izquierda,
y un gran conglomerado de centro, que son los votos que los dos bandos se van a disputar, ¿no? Ahora, ahí voy. Una consulta para las dos. Sí. Lo que yo he visto en estos 2 años es que, bueno, va a tener un bloque propio, como vos decís, mucho más consolidado el gobierno, pero después, la verdad, ¿quién va a ser el que dice, no, che, yo no apoyo al gobierno tanto para el quórum como para las leyes? ¿Viste? Digo, por lo menos este primer tiempo, no sé qué va a pasar en el 2027, pero por ahora, para un diputado provincial, para algún radical, salvo para el bloque de Germán Martínez y la izquierda, decirle que no al gobierno. Sí. Va- Era, aparte, el clima Claro. que predominaba el día de ayer entre Claro, el oficialismo, ¿no? claro. Era, ¿Cómo son, hace para son decirle todos de que la no? Libertad Avanza. Es irrelevante si están o no adentro del bloque, porque lo que va a mover es el efecto simbólico Sí. de los 40% de los votos a nivel nacional. Y no solo eso, sino, de vuelta, que los que se estaban irguiendo de alguna manera como una alternativa a Javier Milei de centro, no kirchnerista, que era Provincias Unidas, que Claro. jugaron durante mucho tiempo con el run de la Asamblea Legislativa y de qué pasaba si Javier Milei no llegaba a fin de término. Bueno, ese sector ganó solo una provincia. Claro. Entonces, hay de vuelta un efecto simbólico de los Coincido que tenía una totalmente. pretensión de funcionar como grandes dadores de gobernabilidad y que iban a generar un equilibrio en la Cámara, que tuvieron una grave derrota y que más allá que van a tener un número Sí. más o menos importante, hay un efecto político muy claro que después de eso vas a terminar alineándote. La Y memoria pensemos en me el hizo, presupuesto. coincido, la memoria me hizo una trampa, no habría que nombrarlo, hacer especificaciones, pero imagínate Martín Lustó, que es diputado, ¿no? Ujú. Martín Lustó sí es el diputado 129. Va a jugar con Germán Martínez y con la izquierda, ¿me entendés? Y dicen, che, sentate para dar quórum, Claro. para tratar alguna reforma. Encima un Martín Lustó Claro, que ¿cómo haces para sentarte, para no combatir? No, ¿Entendés pero Martín el número? Lustó es distinto porque Martín Lustó ha tenido esa postura en el Senado Sí. en el mejor momento de Javier Milei. Ahí también es cierto que Provincias Sí, Unidas va a ser un pero- grupo bastante heterogéneo y no es lo mismo Martín Lustó que Ana Bueno. Clara Romero, que responde a Nacho Torres. Claro, ¿sabes? está bien. Vos decís que Martín podría sostener su independencia y no Y hasta convalidar. ahora, La ha hecho, a sí. ver, no Sí. lo sé, digo, hasta Claro. los primeros 2 años del gobierno, cuando el gobierno está en su mejor momento y el Senado conseguía avanzar Sí. con algunas iniciativas en base a la Es buena cierto, imagen sí. del gobierno, Sí, tenés razón. Martín Lustó Sí. era el único radical, a veces con Pero- Pablo Blanco, que tenía postura Sí, más crítica. sí, puede ser. Me ser, pregunto, sí. A ver. antes de ir Dale, al al mapa número. del recinto, si no estamos ante un escenario similar al de la ley Bases, ¿no? Donde el presidente Javier Milei acababa de ser electo con un muy buen caudal de votos y una oposición dialoguista que no tenía demasiado margen para despegarse, termina finalmente acompañando al presidente sin demasiado margen para despegarse, Este es ¿no? mejor, porque aquel era el Milei del 30%, este es el Milei del 40%. Exacto, y en una elección Era el Milei intermedia. del Mirá cómo me mira, 56 ¿eh? también. No, Sí, no era el de- Milei del 30%. Era el Milei de haber ganado el balotaje. Intangible. Los diputados eran los diputados del 30%. Está bien, pero digo, estamos Sí. hablando Claro, de los de efectos Sí, la claro. elección políticos. general. Está bien, sí. Y había un PRO que me parece que era más aspiracional que este PRO. Este es un PRO más golpeado Sí, también. bueno, no solamente más chico, sino que... Y el a radicalismo donde está la golpeado. Claro. Bueno, el radicalismo Claro, va a llevar solamente... claro. Quedaría con, diputados. 3 que ya tenían mandato y se suman otros 2, que hay que ver esos 2 si van al bloque UCR o la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, a ver. Tenemos el mapita preliminar de cómo estaría quedando en este momento la Cámara de Diputados. ¿Lo tenemos? A ver, no sé. ¿Para mostrar? Bueno, Perfecto. ahí está, mirá. A ver. Ahí se está pintando. Se está pintando de a poquito. 105. Bueno, a ver, yo pretendía primero hacer la división por bloques, pero no importa. A ver, acá los números pueden ir más o menos, pero a mí las cuentas me dan lo siguiente, Pato. Dale. La Libertad Avanza y el PRO, o sea, las listas que fueron en conjunto, más los diputados del PRO que ya estaban, suman 107 diputados. Ahí tenemos 105, a mí me dio 107 la cuenta, que sería un poco el piso, pero a esos 107 diputados le tenés que sumar 3 radicales con peluca, Pato, Sí. que van a ser aliados fieles del gobierno nacional, y un radical mendocino que es Lisandro Nieri, que recordemos que la Libertad Avanza fue aliado a la UCR en Mendoza, logró la banca de Pamela Verazay y sigue Lisandro Nieri. O sea, con todas esas bancas, Pato, vos tenés 111 diputados de base del oficialismo y aliados, que es un número bastante Importantísimo, cercano sí. a los 129 que vos necesitás para abrir una sesión. Ya estás mejor que Macri en su mejor momento, me parece.
Bueno, Habría Macri que tenía contarlo. unos 80. Por eso, exactamente. Así que sí, Sí. claramente Sí. están bien posicionados. Quería mencionar los casos brevemente de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que fueron dos distritos donde la Libertad Avanza ganó mucho. Provincia de Buenos Aires, de las 35 bancas que se repartían, la Libertad Avanza ganó 17, Fuerza Patria 16, bueno, estuvieron ahí cabeza a cabeza, de hecho en el resultado general ganó por un punto la Libertad Avanza, y el Frente de Izquierda, Pato, ganó 2 bancas en Provincia de Buenos Aires, así que de esa forma queda configurada en provincia. Y en Ciudad de Buenos Aires la Libertad Avanza estuvo ganando 7 bancas, Fuerza Patria 4 y la izquierda una sola, de las 13 que se repartían en total. También clave provincia de Córdoba, me detengo brevemente. Dale. Se hablaba, de las 9 bancas que había en juego, se hablaba de un reparto 4-4-1, 4 la Libertad Avanza, 4 Schiaretti y 1 de la Sota, y termina siendo 5-3-1. 5 la Libertad Avanza, 3 lo que es Provincias Unidas y 1 de la Sota. El kirchnerismo queda finalmente desplazado. Pero en definitiva, Pato, este conglomerado del oficialismo y aliados, repetimos, 111 de base van a tener. Después vas a tener el otro bando de la oposición dura, ¿no? Dale. La oposición dura que está integrada fundamentalmente por Fuerza Patria, que va a tener 98 bancas, según mis cálculos, van Sí. a tener los mismos diputados que ahora, 98. A esos 98, Pato, tenés que sumar 4 del Frente de Izquierda, que tenía 1 y sumó 3 en esta elección, 2 de Provincia de Buenos Aires y 1 de Ciudad, y podría sumar también en esta oposición dura a Natalia de la Sota, que hizo campaña en contra de Milei. Sí. Si sumás entonces de la Sota, izquierda y kirchnerismo o peronismo, como quieras llamarlo, te da 103 diputados opositores duros. Tenemos 111 oficialismo y aliados, 103 opositores puros. Todo el espectro de centro es donde el oficialismo va a ir a buscar votos. En ese espectro de centro tenés, con suerte, 20 diputados de Provincias Unidas, Pato. De los 20 hay que ver si terminan siendo esos 20, porque estamos contando, por ejemplo, a 3 radicales de Democracia para Siempre, que hay que ver si los 3 se suman a Provincias Unidas o si son 2 y Pablo Juliano finalmente no se suma. Pero en un escenario ideal, Provincias Unidas tendría 20 bancas. En la previa hablaban de 25. Bueno, fue menos finalmente. Y después tenés otros gobernadores, Pato, Sí. que ahí los tenemos como gobernadores o provinciales, ¿no? Provinciales. Sí. Otros gobernadores que no forman parte de Provincias Unidas, pero que también ganaron bancas este domingo. Sí. Tenés Misiones, Salta, San Juan y Neuquén, sumaron bancas y ahí tenés unos 10 diputados en total. Qué loco, ¿no? Pero le fue mejor a los que no integran Provincias Unidas que a los que integran Provincias Unidas, me parece, los gobernadores, ¿no? Habría que mirarlo. Habría que ver, a ver. Pero podemos decir, le fue bien a todos los que no son Provincias Unidas. Exactamente. Creo que lo podríamos cerrar ahí. No, claro, exactamente. Sin claro. aclarar si gobernadores o no. Por eso, ejemplo, sí, sí. Misiones, Rovira, en este caso, sumó Sí. una banca. Rolando Figueroa de Neuquén sumó una banca, o sea, retuvo la que tenía. San Juan sumó una, ya tenía una, queda en 2. Y Salta, que tenía 2 con mandato, sumó una. Ese es el resumen de gobernadores. Muy bien. Bueno, a ver, me tengo que ir al corte, pero Caferata para después y también para vos. Pregunta, ¿qué va a pasar con este benemérito congreso desde acá 27 de octubre hasta el 10 de diciembre? Donde obviamente los números son viejos, pero la realidad es otra, con temas tan sensibles como presupuesto, fentanilo, comisión Libra, me parece que son cuestiones donde, bueno, saben que van a esperar el 10, pero hay un gobierno mucho más fortalecido y una oposición mucho más golpeada. Cambió la relación de fuerzas, el gobierno tiene un objetivo que era resistir en el Congreso hasta las elecciones, fue lo que se logró, ahora hay que ver qué pasa con el presupuesto. Lo más probable es que ahora el gobierno vaya a poder negociar en otras condiciones con algunos de estos sectores aliados. Sin embargo, todavía quedan pendientes. Más allá de las partidas que negocien con los gobernadores, ¿qué es lo que va a pasar con las 3 leyes que fueron sancionadas, Claro, vetadas, totalmente. insistidas, que el gobierno no está cumpliendo Y que el bloque del centro está le pidiendo dijo, como primero garantía que las eso, incluyan? totalmente. Bueno, ¿eso se va a sostener en este contexto? Es lo que vamos a ver en estos días.
Muy bien, estamos en orden del día, estamos hasta las 12, la pausa y ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario,
lunes a viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Bueno, una nota para tratar de entender un montón de cosas. Estamos con el diputado Falcone, hombre del MIT, hombre que llegó como integrante de lo que era la Lista de la Libertad Avanza hace 2 años al Congreso y que además es de Chivilcoy. Y Buenos Aires es una de las protagonistas principales de la elección. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Buenos días. Diputado, salvo ellas dos, Caferata y Caro Ramos, que dijeron, sabían ellas que ganaba Santilli por un voto o por un punto. Bueno, el resto, la verdad, ¿qué pasó en la provincia? ¿Qué pasó con el peronismo? ¿Qué viste desde la 4ª sección? ¿Qué pasó en el conurbano? Todo oídos somos. Bueno, creo que no se lo esperaba ni el gobierno.
Ah, bueno, puede ser. Ni el propio Santilli. Sí. Si tuviera que hacer es medio fresco el análisis para hacer un análisis profundo de la elección, pero te diría que fue determinante. Claro. La candidatura, bueno, la provincia de Buenos Aires, pero creo que la candidatura del Colo Santilli. Ah, sí. En el reemplazo de Spert, yo creo que Spert era muy mal candidato. Creo que hasta tuvieron suerte que le hubiera saltado el episodio que lo desplazó de la candidatura. Mira vos. Es una interpretación personal, está bien, porque expresaba mucho. Están abiertas todas. Creo que Spert representaba el ajuste, lo peor, digamos, del programa de gobierno. Y en todo caso podría haber solidificado el núcleo duro del voto de la Libertad Avanza. Pero creo que el Colo lo que le suma es el voto no peronista, Claro. que no es antiperonista, pero que amplía la base de datos de... Hay un público pro que es más afín a Santilli. Mirá vos. Sí, yo lo acompañé al Colo en la campaña de gobernador, Claro. cuando estábamos en Juntos por el Cambio, y es un gran candidato. A diferencia de Spert, que me parece que es un pésimo candidato, pero digamos, no quisiera... Pero no estamos creo buscando. que influyen otras cosas también, como por ejemplo el efecto de la boleta única, de la boleta de papel, que creo que fue determinante para la transparencia, y también la propia actitud del peronismo, que a nadie se le escapa, que hicieron mucho esfuerzo los intendentes peronistas en la elección de septiembre, y ahora creo que la nacionalización y la polarización de la elección en voto a nivel nacional creo que fue determinante, pero este es un análisis que hacemos ex post. No, claro. Hace una semana si este iba a ser el resultado, te digo, no, yo creía que el gobierno iba a perder por poco, que iba a rescontar en la provincia de Buenos Aires, que creo que era lo que pensábamos todos, hasta el propio gobierno. Sí. Si vos le preguntabas al Colo hace una semana, te decía, te firmo por 5, por 5, claro. Y así que creo que la clave fue esa, la provincia de Buenos Aires, y también obviamente hubo resultados, creo, inesperados en el interior del país, inesperados por algunos gobernadores. Por los números. Digo, porque algunos gobernadores que pertenecían a la provincia de Unidad, creo que, o gobernadores, o aliados de los gobernadores, que esperaban un resultado mejor para Provincias Unidas. En la provincia de Buenos Aires, mi paisano Randazzo no entró al Congreso. Y, totalmente. La verdad que... Se cayó del 5% histórico que tenía Randazzo. La polarización en la provincia de Buenos Aires fue tremenda. Creo que hay análisis que dicen que del 83 no hubo, si vos sumás los votos de lo que es las dos fuerzas principales, creo que la polarización fue esa. Pensá que se tragó a Talerico, a Talerico, que era una excelente candidata, que sacó menos de 1%, a Provincias Unidas, que tenía una lista, digamos, de candidatos conocidos, por lo menos. Claro. Por ponerle, Talerico no era conocida, pero no puede decir que Provincias Unidas no tenía candidatos conocidos, porque tenía a Emilio Monzó, a Margarita y a Randazzo. Claro. Y fue un desastre. La polarización, de todas maneras, vos lo decías, no fue solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que lo vimos en los principales centros urbanos y las principales provincias, con un Provincias Unidas que quedó casi absolutamente borrado del mapa. Mi duda es, la lectura, tu lectura política sobre ese 40% que hizo la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿lo interpretás como una ratificación del rumbo económico y del programa de Javier Milei, o cómo lo interpretás? No. Te diría, digamos, no totalmente. Digamos, evidentemente no es que el 41% de la población quiere ser ajuste fiscal y son liberales a la von Hayek. Lo que creo que sí ratifican dos cosas. El rumbo en general de una economía con equilibrio fiscal, baja de inflación. La gente lo que percibe son la superficie de todo esto, el detalle, obviamente solamente lo que estamos muy politizados lo conocemos. Pero creo que el otro efecto de la polarización es el miedo a la vuelta del peronismo, y a que un resultado catastrófico, un empate no hubiera pasado nada, pero suponete que se hubiera repetido el resultado de la provincia de Buenos Aires, el efecto a que el programa económico y la economía argentina se desmadrara. Porque no es que estábamos en Bélgica, digamos, hace una semana el gobierno de Estados Unidos tuvo que venir a tener el programa económico por problemas. Decíamos, este resultado hubiese sido más lógico con un dólar en el piso, qué sé yo. El gobierno hablaba de 700, 800, de 1000, estaba el dólar a 1500, no era un riesgo país de 400 puntos, era un riesgo país de 1100 puntos. Hubiese sido más lógico este resultado con aquellos números, pero lo logró con números malos. Digo, el valor del dólar tiene es como un símbolo fetiche, pero creo que la situación económica es casi, te diría, así imprevisible este resultado, porque la situación económica está difícil. Entonces yo creo que primó acá el miedo al peronismo, el miedo a la vuelta del peronismo. Creo que el candidato
digamos, que en la provincia de Buenos Aires, el cambio, vos imaginate que hubiera terminado Spert, yo creo que hasta el peronismo se debe estar arrepintiendo de haberlo bajado Hostigado. Mirá vos. Epa. antes de la elección, lo hubiera sostenido hasta la elección. Claro. O sea, estamos haciendo Pero está eso. análisis Análisis pero contrafáctico, pero contrafáctico, pero digo, vos imaginate, un Spert siendo candidato con todo eso que se le pesaba y el ajuste, no es lo mismo que el Colorado Santilli haciendo la campaña que hizo, que fue excelente. Así que creo que el factor de la provincia de Buenos Aires y que el candidato haya sido Santilli, y ojo, otro tema, el tema de la boleta única no es menor. O sea, funcionó perfecto, Sí. ayuda a que no haya, digamos, operaciones del aparato, que te cambie la boleta, que te lleven, que te metan la boleta en el Y bolsillo. el post impecable, 9:30 teníamos los resultados de todo el país, Sí, además, sí, ¿no? yo voté en Chivilcoy, te digo, había 5 personas en la cola, creo que tardamos, no sé, 5 Sí. segundos cada uno en votar, fue facilísimo y muy ágil. Y aparte, como te digo, evita una cantidad de cuestiones que no Sí, digo claro. que hayan ocurrido en otro Sí, momento, pero, lo curioso es que no haya cambiado el hecho que la boleta única tenía la cara de Spert. pero yo te digo una incluso cosa, yo en soy ese medio chicato, contexto, pero la verdad que No se vos veía votabas nada, el número, sí. no sabías ni No, ni el la color, foto. sí. Claro, primó el tenía que sello. poner Yo así, también, Primó el sí. sello. Sí, sí, evidentemente. Otros contaban el lugar. Che, me dijeron que votar el quinto candidato, Claro. porque se veía poco, O efectivamente. sea, vamos a esto. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país la gente votó Violeta. Claro, Sí. el voto fue al sello. Inclusive con Exacto. candidatos horribles votó Violeta porque lo que quería, entiendo yo, era que no volviera el kirchnerismo. Sí. Volviendo a lo que decías vos, María, la polarización en la provincia de Buenos Aires fue más fuerte. No es que no haya habido en otros lados, pero hubo provincias como Corrientes que se dividió en tercios. O sea, hay Sí. lugares Sí. donde competía el Santa Fe. gobernador. Pero creo que lo determinante fue la provincia de Buenos Aires. Colorado creo que ayer mismo, vos lo veías, estaba exultante porque tenía los datos de lo que iba a pasar y no lo creía ni él eso. No. Inesperado. Tiene que, Diputado, tiene que ver si cumple con cortarse el pelo. ¿no? es verdad, si se pela o no, Sí. ¿no? En el bloque anterior estábamos charlando un poco de cómo queda configurada la Cámara. El oficialismo y aliados en principio tendrían más de un centenar de diputados. ¿Cómo tenemos que ubicar este bloque de el MID y Coherencia, que son todos ex integrantes de la Libertad Avanza? Digo, ¿en qué lugar los ubicamos del mapa? Bueno, te voy a hablar por el MID, porque en realidad en coherencia es un interbloque que no somos exactamente lo mismo, no hemos votado exactamente lo mismo. Te diría, para decir así, hay algunos integrantes del bloque coherencia son más opositores al gobierno que lo que hemos sido los integrantes del MID. Te diría que no vamos a cambiar la filosofía general. Hemos apoyado las líneas generales del gobierno, que es reducción del gasto público, incentivo a la inversión privada, y no vamos a apoyar algunas cosas como las que no apoyamos, que es lo del Garrahan, lo de pediatría, esas cuestiones, que creo que el gobierno no va, espero que el gobierno no vuelva a caer en el error del año pasado en permitir, digamos, que en vez de discutir esas cuestiones en un ámbito con aliados y dentro del presupuesto, que se votaran individualmente leyes que evidentemente eran muy sensibles para votarlas, para acompañar al gobierno, era imposible. Ahora, perdóname, ¿vos qué crees? ¿Cómo interpreta Milei, cómo interpreta Karina Milei, Martín Menem, Santiago Caputo este voto? ¿Ves que está bien? Porque una interpretación puede ser, yo tengo una primera minoría importante, 40%, que me dice, seguí con la mano dura, no hay para el Garrahan, no hay para discapacidad, no hay para universidades. ¿Lo interpretan así? ¿O ahora que ganamos vamos a ser más dialoguistas y generosos? O sea, no sé lo que piensan Karina, Milei y Santiago, lo que vi, el discurso del presidente me pareció mesurado, Sí, a mí también. Sí. sensato. Dijo, hay muchos diputados que están que podemos, con los que podemos hablar Sí. para sacar reformas adelante, los gobernadores. Hoy también dijo, hay matices, podemos tener Sí. matices, podemos discutir que va a reorganizar el gabinete en función al resultado electoral, ahora se va a tomar más tiempo. O sea, no sé cuál es la lectura, pero me parece que lo tomaron bien. Porque lo peor hubiera sido que ante la euforia hubieran ido a redoblar Ensoberbecidos. acá vamos a un ajuste feroz. Yo creo que leyeron bien, que la gente no le dio este apoyo para que haya un ajuste tremendo, sino primero para que no se desmadre la economía en general y aparte para que no vuelvan los de enfrente en la visión del no peronismo. Pienso en el presupuesto, que hubo una reunión la semana pasada, parece que pasó un siglo la semana pasada, ¿no? Pero una reunión con Carlos Guberman, vos fuiste uno de los que participó, se planteó el reclamo de incluir la ley del Garrahan, la emergencia en discapacidad y el presupuesto universitario, y la respuesta de Guberman fue que no había plata. Y parece que es muy difícil, o al menos hay cierta resistencia por parte del gobierno de incluir las leyes en el presupuesto nacional. Después de este resultado,
el reclamo del MID, como de tal vez otros espacios que son más de centro, si queremos ponerlo así, sigue siendo que para que haya presupuesto, para que haya un voto del MID del presupuesto, ¿tienen que estar incluidas esas 3 leyes? En realidad fue ligeramente distinto. En la reunión, lo que le planteamos a algunos bloques, particularmente Miguel Pichetto, que estaba presente, y yo, era que tenían que dar signos suficientes de que querían tener un presupuesto. Entonces, uno de los planteos fue que viniera el ministro de Economía, y otra que no hicieran lo que habían hecho con la ley anterior de promulgarla y devolverla al Congreso con la reserva de los fondos. O sea, la discusión de números, te diría que no ni se habló ahí, porque inclusive cuando Gummerman intentó hablar de números, le planteamos esto una discusión política antes de contable. Entonces, creo, volviendo a eso, nosotros vamos a hacer planteos marginales sobre el presupuesto, no vamos a hacer te estoy hablando del MID, somos un bloque de 2 diputados, no vamos a plantear hacer una reforma integral del presupuesto. Tenemos algunas cuestiones que insistiremos, habrá que ver qué hacen los demás bloques. Pero como lo dije en esa reunión, me parece que más importante, o sea, primero, tener un presupuesto es importante para conseguir inversiones por la seguridad jurídica que implica eso, pero más importante que eso es que el gobierno demuestre que tiene voluntad para construir un consenso, para aprobar ese presupuesto, porque es un indicador que va a poder aprobar otras leyes el año que viene, o el año que viene. Entonces digo, básicamente nuestra posición como MID es apoyar el equilibrio fiscal, la inversión privada, después las otras cuestiones son de detalle, pero me parece que lo más importante es la lectura política que haga el gobierno de que necesita, porque así con este resultado también necesita de consenso para aprobar leyes. Imagino igual al oficialismo queriendo postergar la discusión lo más posible para que esto se vote con el nuevo Congreso, ¿no? Y a una oposición, por el contrario, queriendo acelerar la votación. Bueno, la realidad es que está planteado un emplazamiento que tiene que tener un dictamen de la Comisión de Presupuesto el 4 de noviembre. Sí. De eso, el gobierno manifestó que si había consenso, podría cambiar la fecha de extraordinaria, discutir ese tema en extraordinaria, pero bueno, eso requiere un consenso. Así que te digo, de ahora hasta ese momento veremos cómo se desarrolla la cuestión. Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es... A ver, ¿qué? Aplicar lo que dijo el presidente ayer. Sí. Digamos, ser sensato, magnánimo. No te digo que nadie con un triunfo como este regala nada, pero me refiero que los consensos se construyen de una posición de fuerza. Es más fácil hacer eso que cuando estás en la lona que tenés que salir a pedir. Ahora, yo creo que el gobierno sabe, me parece, a lo mejor me equivoco, que también para ustedes, la oposición dialoguista, es una situación complicada. Digo, a la oposición dialoguista le costó mucho tiempo, después de la ley Bases, alejarse del gobierno y muy progresivamente compartir algunas decisiones con el kirchnerismo, ¿no? Llevó un tiempo, casi 2 años. Ahora digo, imagínate que se toca reforma laboral y el gobierno junta 127, 128 diputados propios. Para los dialoguistas, a todos decirle no a la reforma laboral y quedar del lado del kirchnerismo, con este resultado es complicado, ¿no? Digo, no lo pongo en términos, inclusive las votaciones anteriores, no es que votamos de un modo u otro para aliarnos al kirchnerismo. Sí, pero no solo ustedes, hay un grupo importante, claro. Creo que hay un grupo ahí de personas que, digamos, no queremos volver al populismo, pero tampoco convalidar cualquier salvajada, para decir así. No se suma a la Libertad Avanza, digamos, todavía. No, todavía, te puedes imaginar que... Pero... tenemos que... mañana me tengo que juntar con Oscar porque hoy estamos analizando eso. Yo no tengo ninguna intención de volcarme y sumarme al bloque de la Libertad Avanza, ya, porque tuvimos problemas en el bloque. Claro. Sí. Eso es distinto a decir apoyamos el presupuesto o en las leyes en general. En relación al tema de la flexibilización laboral, hay que ver cómo se plantea. Porque una cosa es decir, la mitad de los trabajadores hoy están negros, digamos. Claro, es una reforma que la hizo el mercado y la gente. Sí. Si lo que se plantea es que esa gente se pueda volcar al mercado y hacer aportes jubilatorios y que pueda tener beneficios que ahora no tiene, sin que pierda la otra mitad, es una cosa. Yo creo que eso es lo que debería plantear el gobierno y por lo que estoy escuchando es lo que plantea filosóficamente. Ahora, si lo que va a plantear es decir, bueno, todo el mundo pierde derecho, creo que no pasa la ley. Sí. No, y hubo algún contacto, es muy reciente, me imagino, pero hubo algún contacto por parte de alguna de las figuras del oficialismo desde el día de ayer a hoy para, bueno, acercarse a conversar sobre la agenda que viene. No, me llamaron antes de ustedes, que hay gente de... Así que demos un poco de tiempo. Bueno.
Son más rápidos en diputados de TV que El periodismo Y mucho más perdóname, veloz. Pero bueno, tuvimos comparaciones antes, Sí. la verdad vamos Sí. a haber dicho. Antes de las elecciones tenemos comparaciones siempre con el gobierno. Pero obviamente todo estaba supeditado al resultado electoral. Por eso, por digo, eso. ahora Y es... perdóname, y Vamos a por ejemplo, conversar con... Libra y Sí, eso iba a fentanilo. plantear yo. A ver, dale. No, a ver, hay un clima totalmente distinto Y donde, claro. por ejemplo, el tema Libra hay que ver cómo se resuelve. Teníamos un kirchnerismo encaminado a un pedido de juicio político que ahora hay que ver qué pasa con eso. Moción de censura de Guillermo Francos. ¿Qué va a pasar con eso? Digo, iniciativas opositoras que ahora cambian un poco Puedo decir que se enfría de acuerdo todo. con el clima y veremos, Sí. creo que puede pasar, ¿no? Que se enfríe. Yo coincido Sí. contigo, digamos que una cosa es cómo venía la agenda política con errores, inclusive autoinfligidos por el gobierno y con derrotas legislativas en el Congreso y un resultado electoral con el 14% de pérdida en la provincia de Buenos Aires y Claro. ahora es otra cuestión. Obviamente que esas cuestiones no es que se van que se van a perder, pero van a perder potencia. Yo creo que soy desarrollista, digamos, yo creo que la agenda del gobierno de la segunda parte, más allá de lo que me guste a mí, ¿no? Tiene que estar enfocada en la recuperación de la economía, no solamente porque me gusta a mí, sino porque la gente lo demanda. Todo el mundo está diciendo, bueno, está bien el ajuste, me lo banqué, me lo fumé, te voto y te doy ahora te apoyo para que no venga el tren fantasma que está enfrente, te lo pongo en crudo, pero si la economía no crece y no recuperamos ingresos, la cosa va a estar difícil. Falcone, síntesis, porque acá estábamos todos preguntando qué pasó con la provincia, que gana por un poquito menos de un punto, pero gana La Libertad Avanza después de una victoria de 14 puntos de Kicillof. Primera cuestión, un dato que no se había dicho mucho, vos decís que es mucho mejor candidato Santilli que Espert, primer tema. Y la segunda cuestión que vos decís 20 es que veces. había, obviamente, que 14 puntos fueron muchos y que había mucho de temor a que se reeditara el riesgo Cuca. Básicamente son los temas. Sí, o sea, vos Sí. hablabas en la semana anterior, sobre todo, más que unas semanas antes. Sí. Y la gente, yo voy a votar a esto porque no quiero que vuelva. Claro. Por lo menos te estoy diciendo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es un poco más gorila que el Sí, conurbano. donde pese a todo, Kicillof le ha ido muy bien en las elecciones de septiembre. Claro, pero ahí Había yo ganado. la lectura Sí. que te hago Claro. es que cuando decís Kicillof, en realidad son los intendentes. Claro, Más que Kicillof. Yo creo que ponele. sí. En la mayoría de los distritos de la Claro. provincia de Buenos Aires ganaron los intendentes, movieron Sí. todo, pusieron, como dicen algunos, Sí. de la propia para mover el Tienen aparato. vínculo directo con el votante. Y la- Sí. Nadie votó, ponerle en contra del gobierno por el plan económico en septiembre. Claro. O sea, vos votabas por concejales que conocías o no. Ahora era otra la situación. Y hablando de eso, ¿qué te parecía la lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires? De la misma manera que dijiste, Santilli era mucho mejor Claro. candidato que Espert. Los intendentes peronistas claramente no movieron tanto como en la de septiembre y había un reclamo porque no estaban los intendentes presentes en esa lista. ¿Qué te parecía la lista? O sea, me es antipático hablar de candidatos de otro Claro. partido, pero para decírtelo suave, me parece que le faltaba atractivo. Los tres primeros eran Tayana, López y Bueno, pero vos Grabois. ves la Y cabeza de Grabois. lista, no era una persona que. Yo creo que, es más, lo pusieron precisamente porque era neutral y, Claro. Claro, sí. para Sí, no sí, irritar sí. y para no perder votos. Fíjate que hasta no hicieron campaña. No. Yo creo que estuvieron 10 días no haciendo campaña, No se viendo mostró cómo incluso. se equivocaba la Libertad Sí. Avanza. Creo que dejaron que decante el caso Espert, ¿no? Sí, y cuando apareció el vínculo con Maduro también hubo temblores en la propia campaña del peronismo también. Sí, o sea, fue la no campaña de los Claro. dos lados, digamos. Sí. No hubo propuestas. Creo que primaron las personas. Me parece muy poco atractivo Tayana. Si lo hubieran puesto a Grabois, digamos, en primer lugar, por ahí consolidaban el voto. Claro, polarizaba duro, mucho, claro. Pero iba a ser peor la elección. Sí. Imagínate, Claro. el gorilismo iba a votar 10 Claro. veces más. Bueno. Yo creo que lo que volcó la elección en la última semana es el miedo a que vuelva ese peronismo, digamos. Pero vos, y nos vamos con esto, vos imaginabas una diferencia de 5 puntos, pero Como todo, Pato. es como todos. O sea, yo Salvo digo, ella, salvo yo hablé ella, con sí. Santilli en la semana Ah, anterior, me decía, Sí. 5 puntos te lo firmo ¿Viste? acá. O sea, lo dijo a todo el mundo, no es que me lo dijo a mí. Eduardo Falcone, hombre del MIT, hombre de Chivilcoy. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias y va a a seguir ustedes. los contactos que empezó de TV, ¿no? Con la oposición ahora, bueno. Así es. Eduardo, Los primeros. muchas gracias. No, gracias Enseguida a la continuidad. María Caferata, reponete, cuídate. Gracias. Caro Ramos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí llegamos nada más. Buenos días.